Bueno, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en A la Pelota, hoy con un invitado más que especial, con una persona que ustedes conocen y muy bien, que a muy corta edad ya se ha hecho su lugar en los medios de comunicación y es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal, Julián Capera? Bienvenido. Hola Víctor, un abrazo grande, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para compartir un rato hablando de esta pasión que sé que nos une. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, contento porque es una charla que hace rato quería sostener, quería tener. No tengo el gusto aún de conocernos o de conocerte personalmente, pero la verdad, el nombre de Julián Capera ya está metido hace rato en los medios de comunicación y de una manera que creo es lo más difícil de conseguir. Es una fuente creíble y confiable. Entonces, ahí va la primera pregunta, ¿cómo es convivir con eso, Julián? ¿Cómo es construir día a día esa credibilidad que en los medios de comunicación, ante cualquier error, se pierde? No sé si se pierde, pero sí la gente ya empieza a mirar de reojo. Pues Víctor, primero gracias por esa consideración, por esas palabras, gracias a la gente también que nos tiene en ese concepto. Yo creo que ha sido un camino lindo, un camino quizá rápido para algunas personas, y lo decías ahora a corta edad, la posibilidad que has tenido de vivir un montón de cosas y de estar en algunos escenarios soñados para aquellos que desde muy pequeños dijimos, este es el camino que queremos tomar y nos vamos a dedicar Ujú. al periodismo deportivo. Pero creo que es tratar de hacer las cosas bien, quizá un poco más lento a veces, y por eso puede parecer contradictorio eso del camino rápido, pero hacer las cosas Sí. más despacio, porque a veces hacerlo más lento que algunas personas que están a nuestro alrededor, no decir nada si no estoy absolutamente seguro y no dejarme tentar a veces por esa dinámica de las redes sociales donde la disputa por la chiva está ahí siempre a la orden del día, y a veces es mejor esperar un poquito y sustentar un poquito más, ponerle Mm. más patas a esa mesa para sustentar, para sostener, para defender lo que se dice, sobre todo porque cuando tu público empieza a cambiar y ya sientes que empiezas a Ujú. hablarle a un grupo más amplio de personas, como nos pasa a nosotros ahora que estamos en esta tremenda empresa que Sí. es el canal ESPN. Empiezas también a escuchar algunas voces de personas que pueden estar involucradas en la noticia y que van a saltar a decirte como, no, es que eso no es así. Y tú tienes que tener la suficiente fortaleza en tu argumento y haber hecho ese proceso de contrastar las fuentes para decirle como, no, es que sí, eso sí es así, porque lo estoy diciendo, es producto de un trabajo y no de algo que se me acaba de ocurrir o que a la Ujú. primera persona que me lo dijo salí corriendo a publicarlo en redes sociales. Así que ha sido un trabajo muy bonito y no, pues como te decía ahora, el agradecimiento constante por la gente que nos cree, que deposita su confianza en nosotros y que entiende que tratamos de ser lo más efectivos posibles, pero que al trabajar con material humano, al ser nuestra materia prima una fuente humana, también hay intereses ahí o hay equivocaciones y no siempre se podrá acertar. Eso pasa en este juego, pero tratamos de que ese porcentaje de efectividad sea lo más alto posible. ¿Y cómo es convivir justamente con ser hijo de las redes sociales, en la inmediatez, a ver, yo hago las preguntas y también convivo con ellos, o sea, Sí, también sí. entiendo cómo es la dinámica, pero en el caso particular, Julián, ¿cómo te llevas con las redes sociales? O sea, ¿cómo es ese entendimiento y sobre todo cuando hay una noticia fuerte, cómo es que se maneja el tema desde tu mirada? Pues ese también ha sido un proceso interesante y justo lo hablaba esta semana con los estudiantes que tengo en la Universidad de La Sabana, y ver cómo, siendo nosotros todavía muy jóvenes, cómo esa dinámica de consumo ha cambiado un montón. Y nosotros somos muy jóvenes, pero de alguna forma somos migrantes digitales porque nosotros no nacimos con los smartphones ni con las redes Ujú. sociales, y puede ser mucho más fácil para nosotros que para algunas personas que están en el periodismo y han tenido que hacer un proceso de migración quizá un poco más complejo, pero también le estamos hablando ahora a una generación que literalmente están haciendo con celulares en la mano y que no conciben la vida, ni la producción, ni el consumo de información sin redes sociales, por ejemplo. Y yo creo que para nosotros también es un reto grande. A ver, yo
yo siento que hay algunas aguas en ese sentido donde he podido moverme con mayor facilidad. Por Ujú. ejemplo, en Twitter creo que siempre he tenido una mayor facilidad para interactuar con la gente, y cuando empecé a estudiar periodismo y a utilizar mucho más esa red social, es donde más cómodo me siento, pero sé que no solo me puedo quedar ahí, y Ujú. la gente que me rodea y que está cerca y hablando con los estudiantes es como, sí, profe, o sea, muy bacano Twitter, pero usted tiene que hacerle a los Reels y a TikTok, y es como sentirte retado constantemente, porque a veces esto va más rápido que nosotros, y si no hay, creo, una disposición muy consciente de poder prepararnos y de poder, sí, entrenarnos para nadar en todas esas aguas, nos deja el tren. Y eso que nosotros, como decía ahora, tenemos una posibilidad un poquito más cercana que algunos de Mm. nuestros colegas que han empezado a ejercer el periodismo desde muchos años atrás. Pero creo que deja de ser un lujo, lo hablo con ellos, lo hablo con mi hermano también, que es estudiante de comunicación social, y puede gustarnos o no, pero creo que hoy el que no exista en redes sociales difícilmente existe para el medio. Entonces, Ujú. para algunos, por tema de personalidad, incluso puede ser más fácil, puede fluir más. Para los que Sí. no, es mi caso, hay que hacer el ejercicio consciente para poder estar ahí. A veces cuesta y bastante, sobre todo el tema de la exposición para el que no está acostumbrado, para el que no se sienta cómodo con ese rol, Ujú. se le hace difícil. Juli, ¿qué es la reportería para usted? Para mí la reportería es la vida, es la esencia del periodismo. Yo no concibo esta profesión sin la reportería de todos los días, entendiendo que quizá esa dinámica también se ha modificado, y que antes la Mm. única manera de hacer reportería era y nos tocó a nosotros también, ir al Ujú. entrenamiento con la grabadora gigante y tratar de conseguir ahí las notas, y eso me parece valioso, y los que todavía podemos hacerlo, creo que hay que tratar de estirar eso hasta el último momento, pero entiendo también que la dinámica ha cambiado y que ahora se hace reportería, bueno, hace muchos años también, pero ahora con la pandemia incluso hemos incluido ahí nuevos elementos al hacer reportería por teléfono, por WhatsApp, que también es una manera de acercarnos a la fuente y de poder construir la historia y llegar a la verdad. Creo que hay que aprovechar todo eso y no tenerle miedo ni tenerle resistencia, como Sí. percibo algunas, como, no, y el discurso, es que no, es que antes a nosotros nos tocaba muy duro porque tocaba ir todos los días al entrenamiento de Independiente Santa Fe y de Millonarios y de Junior y el Tolima. Primero, yo creo que eso era un deleite, y yo algo que lamento es que ahora, en términos de clubes profesionales, por ejemplo, ese acceso a los medios de Ujú. comunicación se haya restringido, pero hay que buscar otras maneras de acceder a los protagonistas, y creo que, volviendo a la anterior pregunta, todas estas nuevas plataformas nos permiten acercarnos, así la puerta esté cerrada, con seguro la puerta del club, hay un montón de alternativas para meternos por la ventana y conseguir información. Y yo creo que el periodista que se olvida de la reportería, o le coge fastidio o jartera, o dice como, no, es que yo ya estoy a un nivel lo suficientemente alto como para dejar de hacer reportería, creo que se va divorciando de la esencia real de esta profesión tan bonita. Total, usted es un periodista integral, pero ¿se considera hijo de la radio? ¿Cree que la radio es ese espacio donde se siente con mayor comodidad o no? Sin duda soy un hijo de la radio. No sé si ahora es el que más cómodo me siento, porque creo que este proceso en la televisión también ha sido muy bonito y lo disfruto un montón y aprendo mucho, pero soy un hijo de la radio. Yo empecé a hacer radio a los 11 años, a los 14 años empecé a trabajar en medios de comunicación. Yo tengo 28, es decir, la mitad de mi vida he trabajado en Mm. medios de comunicación, y de esos 14 años 12 he estado en radio. Yo empecé muy pequeño a hacer cosas en la emisora de la Policía Nacional en Ibagué, en Radio Super del Tolima, que es una emisora que ya no existe. Los primeros acercamientos ahí en el estadio, cuando me dejaban cargar las panelas para el relator y el comentarista en ese momento de los dueños del balón en Ibagué. Y ellos me dejaban estar en la cabina. La condición era que yo tenía que llegar temprano, recibirle las bolsas al señor de las panelas y subir las panelas a la cabina de RCN en Ibagué.
y ellos constantemente, ahí aprendí, constantemente consumían panela para mantener caliente la voz, sobre todo el narrador, Carlos Giraldo Díaz, que fue de las primeras personas que yo escuché en radio. Así que desde muy pequeño, estando todavía en el colegio, mi primer acercamiento con los medios de comunicación fue con la radio. Mi primer trabajo formal, trabajo pago en medios de comunicación, fue con la radio, también en Caracol, donde hice prácticas y donde estuve casi 7 años trabajando con ellos. Así que indudablemente, creo que es el primer amor y así ahora uno pueda entregarle el corazón por ratos a las otras plataformas, a los otros medios. Creo que el amor de toda la vida, sin ninguna duda, será la radio. Y esta faceta, como bien lo mencionaba en la televisión, ¿cómo lo ha tomado? ¿Le ha sorprendido? ¿Cómo ha sido todo este paso y de encontrarse en un medio gigante a nivel mundial como lo es ESPN? Ha sido muy lindo. Lo primero creo que es eso, creo que es cumplir un sueño muy grande. Hace algunos años mirar hacia adelante y decir es que yo algún día quiero estar en ESPN parecía muy lejano y el sentimiento en ese momento es hay que seguir sembrando, creyendo en Dios, haciendo las cosas bien, pero aún así uno decía está lejos y ver cómo Dios va cumpliendo esos sueños es Ujú. realmente emocionante, emocionante. Y ha sido un proceso muy lindo. Yo me he encontrado con una empresa que es un monstruo, es gigante, tiene mucho más alcance de lo que incluso uno alcanzaba a percibir cuando estaba por fuera. Y por poner un ejemplo, cuando uno ve la parrilla de programación de un fin de semana y todo lo que ofrece ESPN, es decir, todos los derechos que tiene, Ujú. es una cosa impresionante. No hay una empresa deportiva en el mundo que se le pueda asemejar a lo que hace ESPN y hacer parte de este equipo con la gente que tienen trabajando en Colombia, con tremendos profesionales. Creo que sin ninguna duda ha sido un aprendizaje constante, entender que es otro lenguaje, porque es quizá otra manera de armar los contenidos, de expresar las ideas respecto a lo que teníamos en radio, pero al final la esencia es la misma. Y volvemos a la pregunta de la reportería. Yo creo que el Ujú. periodismo al final en todas las plataformas es el periodismo y la reportería en todo lado termina siendo la reportería que para mí es lo más importante. Ya después todos los adornos que quieras ponerle y entender que los Ujú. formatos son distintos, las maneras de comunicar, pero la tranquilidad de que al final lo que estás haciendo y ese compromiso con la verdad, con la gente, es el mismo, así nos vean o no nos vean. Julián, y además la oportunidad de crecer dentro de los medios de comunicación, eso lo alimenta, lo llena obviamente de satisfacción. Y cuéntele a la gente que está del otro lado cómo es cubrir una Copa del Mundo. Uno se lo puede imaginar de afuera, pero ya estando adentro, el tener la oportunidad de estar en una Copa del Mundo, en un mundial como es. Yo creo que es la graduación. Ahí uno dice como, bueno, ya si me muero mañana, ya puedo irme con la tranquilidad de que cumplí eso que soñamos todos, que es estar en un mundial, y aquellos que desde pequeños hemos tomado este camino, estar en un mundial cubriéndolo, trabajando para Sí. un medio de comunicación. Experiencia inolvidable. Yo estuve 42 días en Rusia, la mayoría de esos días en Moscú, acompañando las 11 selecciones que había. Casi que en algún momento uno se siente como en Disney, cuando está en las zonas mixtas o incluso en los eventos, porque no es solo los partidos, sino todo lo que Ujú. hay alrededor, la cantidad de partidos, de figuras, de conferencias, las estrellas que en algún momento vistieron sus camisetas y empiezan a pasearse por esas ciudades. Es como, en vez de ver pasar a Mickey, a Pluto, entonces ves pasar, no sé, a Davor Zucker y a David Trezeguet hablando y tomando café como si fuera la cotidianidad. Entonces yo lo describiría así, es como estar en Disney, vivir un sueño, es absolutamente extenuante y cuando es Ujú. lejos de casa más, porque por horarios, por ejemplo, nosotros los programas que habitualmente hacíamos a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche en Colombia, Ujú. en el horario de Moscú el primero era de 11 a 1, que hacíamos Deportes W, de 11 de la noche Ujú. a 1 de la mañana, y el alargue era de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Entonces Claro. era, terminaba el programa a la 1 de la mañana, el otro arrancaba a las 5, mientras tú te desplazabas al hotel y todo, terminabas durmiendo 2 horas, 2 horas, y sí. después
después del alargue, o sea, a las 7 de la mañana, ya era desayunar y salir a Ujú. Alemania o a México, porque en Moscú estaban reunidas la mayoría de selecciones. Así que es exigente, es extenuante, pero creo que nada de eso te importa porque estás viviendo el sueño, porque estás en Disney y bueno, porque además tienes un compromiso muy grande con la empresa, que evidentemente está haciendo un esfuerzo importante porque mantener un grupo de personas, un grupo grande de personas durante tantos días en un país lejano debe ser un esfuerzo económico importante y con la gente que al final te escucha y lo que quieres es lo que quiere es que le cuentes lo que está pasando ahí, donde está centrada absolutamente la atención del mundo deportivo por esos días. Quiero que haga dos miradas, Julián. Una mirada hacia atrás y una mirada hacia adelante. Primero, si mira hacia atrás, ¿cuál es esa entrevista que dice no puede faltar en el repaso de las mejores de Julián Capera que le haya llenado de satisfacción realizar? Pues son varias las que tengo ahí en la vanidoteca, como decía uno de mis compañeros de producción en Caracol Radio. Pero yo creo que uno de los días que yo más emoción sentí fue cuando después de trabajar muchos meses en la producción de ese personaje, finalmente logré contactar a Eddy Merckx, que para mí es el Ujú. ciclista más Sí. grande de toda la historia. Y ya después de eso, ya después de que él habló con nosotros, empezamos nosotros mismos a compartir el teléfono y otros medios de comunicación aquí en Colombia hablaron con él, pero hasta ese día nadie en Colombia y yo creo que muy pocas personas en Latinoamérica habían logrado hablar con Eddy Merckx. Y es lo que representa la figura, sentir que estás hablando con una auténtica leyenda del deporte, Ujú. poder preguntarle por Egan Bernal, por Nairo Quintana, que nos diera su visión de los nuestros y además el sentir que cosechas, porque en la producción hay días muy difíciles, donde sientes que no vale la pena tanto esfuerzo y que no va a resultar el intentar, golpear la puerta una y otra vez, porque no es una tarea sencilla, pero cuando después de varios meses el personaje finalmente logras acceder al teléfono y después de en ese teléfono insistir, el personaje te dice, listo, le doy 10 minutos, creo que ahí sientes que todo ha valido la pena. De las varias que me emocionan, creo que esa tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y si miramos hacia adelante, ¿cuál es ese reto que está buscando o que tiene ahí en mente Julián Capera de una entrevista, de un evento que quiera participar? Yo creo que los Juegos Olímpicos es algo que siempre Ujú. está ahí en la mente y el corazón. Y así como sentí cumplir un sueño en el Mundial, quiero hacerlo también en los Juegos Olímpicos y le pido a Dios que en algún momento me dé esa oportunidad, porque así como el mundo deportivo pone sus ojos en la Copa del Mundo Sí. cada 4 años cuando se da, el mundo deportivo, no solo aficionado al fútbol, lo hace también en unos Juegos Olímpicos y creo que eso está ahí muy claro, como un sueño y como una oración constante. Y respecto a personajes, yo creo que uno de mis grandes ídolos de infancia y de toda la vida es Roger Federer Ujú. y esa posibilidad de algún día poder cruzar algunas palabras con él, creo que está ahí también muy presente. Julián, para ir cerrando y agradeciéndole estos minutos, eh, yo quiero preguntarle sobre el trabajo de la memoria. O sea, ¿es alguien que trabaja ese tema? O sea, ¿es de encerrarse, de leer mucho, de consultar diversas fuentes, de tratar de siempre tener nuevo vocabulario, nuevas palabras? O sea, ¿trata de ejercitar la mente con ejercicios específicos o ya con el trabajo que realiza diariamente cree que alcanza o basta? No, yo trato de hacerlo y creo que la mejor manera para entrenarse en ese sentido es la lectura. Y yo Ujú. trato de estar leyendo constantemente porque creo que eso nos nutre lingüísticamente y nos permite ir como ampliando ese diccionario mental para poder afrontar esos distintos escenarios de una forma más respetuosa, si se quiere, con aquel que está consumiendo nuestros productos. De Ujú. todas maneras, y a pesar de eso, no me fío mucho de mi memoria y trato de apuntar mucho porque pasa, y por más que uno no sea nuevo en esto y que ya lleve algunos años, pasa que en el momento donde se libera la adrenalina y tienes un montón de cosas alrededor y Ujú. además de eso tienes una vocecita aquí en el apuntador que te está
Sí, Probablemente ese dato que sentías tener tan absolutamente claro, pues ya no lo está tanto. Entonces, para la preparación de los programas y de las transmisiones, por ejemplo, cuando he tenido la posibilidad de comentar fútbol, sí creo que absolutamente todo, hasta lo que parece más tonto, lo tengo escrito porque no confío mucho en mi memoria y prefiero tener ahí ese respaldo. Es mejor que sobre y no que falte, como dicen las abuelas. total, total. Juli, la verdad, muchas gracias por estos minutos. Tenía ganas de conversar hace rato con usted, así que se repita y obviamente que siempre será bienvenido y seguramente nos estaremos cruzando en el camino, Dios mediante. Un abrazo, Juli. No, claro que sí, Víctor. Muchas gracias por la invitación, toda mi admiración y respeto por su trabajo. También usted lo sabe, se lo he manifestado ya en otras Mm. ocasiones. Y bueno, ojalá una visitica aquí a Bogotá o cuando haya algo que hacer en Buenos Aires Ah, para que podamos bienvenido. compartir esa cena y esos tragos que están ahí pendientes. Abrazo, Juli, y abrazo a todos los que han sintonizado a la pelota. Gracias por estar con nosotros. Chao.